Poner a grabar, ya todos. Estoy desde el celu, llego en 10 al departamento. Bueno, mientras vamos arrancando. Lo que le decía Manu es que vamos a, Ok, dado que hicieron el seminario de transición, vamos a dedicarle hoy una clase a ver ese aspecto de la regulación, ¿no? De la legislación, que no tiene que ver directamente con el negocio, pero lo que habrán visto es que lo ambiental se te mete por todos lados. Entonces, tener una noción mínima hoy de cómo es esa regulación a nivel global y a nivel nacional. Les pasé material, que son los PowerPoint que vamos a ver hoy, que no son míos, sino de las titulares de las cátedras de Derecho de los Hidrocarburos de la Facultad de Derecho de la UBA. Eh, así que les pasé esas tres presentaciones que vamos a ver ahora. No las vamos a ver todas, les voy mostrando qué es lo importante. Y después les pasé un material fresco, que salió esta semana, súper importante, que es el eh, Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que sacó el Estado Nacional a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático y en particular el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ¿sí? Quien lo presentó es la secretaria de Desarrollo Sustentable, Cecilia Nicolini, que hoy está en Egipto. Saben que en Egipto se está desarrollando la COP27, lo habrán escuchado en el seminario. Y bueno, sí, vamos sí, eso a ver qué sale de lo escuché. eso hoy. Claro, sí, ayer dijeron en el seminario que estaban como que discutiendo bueno, viste que tenían un plan de, digamos, respecto al cambio climático, pero por la pandemia como que se vino un poco abajo y creo que estaban discutiendo eso ahora, puede ser. Sí, sí, son los compromisos nacionales. Y ese plan nacional lo que tiene interesante es que te da una hoja de ruta de cómo lograr los niveles de descarbonización a los que se compromete Argentina, qué acciones tienen que llevar adelante. Una pata es la energética, pero hay otras áreas también involucradas, porque está la industria, está transporte, está el agro, ¿no? Otras áreas que también contribuyen a las emisiones. Pero energía tiene más del 50%, o sea que es un área central. Así que tienen ese documento para que lo guarden, lo miren, fresquito, es largo, pero no quería dejar de pasárselos. Entonces, siendo la cosa así, no dijimos que estamos en la materia legislación de la carrera de ingeniería en petróleo. Vamos a ver aquí de la Facultad de Ingeniería de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Bien, ahí estamos. Bueno, están viendo ahí, voy a ver si lo puedo agrandar. Para agrandar tengo que venir acá. Sí, ahí se ve, profe. Bueno, bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a ir pasando este material. Es extenso, pero quiero que se lleven hoy un pantallazo y sí algunas cosas puntuales para prestar atención de cara al examen. Ah, algo que les iba a decir. La semana que viene, o les dije, no me acuerdo si se los escribí, tenemos virtual también. Vieron que están haciendo Sí, reformas sí, en en Paseo Paseo Colón. Colón. Entonces algunas clases las pasaron a las ceras, pero en realidad nos pidieron a todos los docentes que diéramos virtual estas 2 semanas. Así que vamos a hacer eso y voy a presentar un profesor, un abogado que nos va a hablar de contratos petroleros. Así que no se la pierdan esa porque es una super clase para cuando ustedes estén trabajando en el campo y sepan de qué se trata todo lo que tienen alrededor. O cuando estén trabajando Bueno, en la Secretaría de Energía o en la Secretaría de Provincia, donde quieran trabajar, eso es central. Yo voy a estar un ratito y me voy a ir la semana que viene porque tengo un compromiso, pero los voy a dejar con
el doctor que le va a dar una super clase. Bien. Ok. Ambiente, derecho ambiental internacional, ¿sí? Vamos a comenzar por ahí, por la pata internacional. AMUMAS, los AMUMAS son los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente. Cuando hablamos de multilateralismo, hablamos de muchos países, ¿sí? Acordando una materia. Una vez que varios países negocian y acuerdan un texto, eso se transforma en un acuerdo, en un tratado internacional. Una vez que el tratado internacional existe, los países individualmente tienen que adherirse a los tratados. Ningún tratado internacional se le aplica obligatoriamente a un país, ¿sí? Todos los países son soberanos y nadie se puede arrogar facultades para imponer a otro una obligación, ¿sí? Sino que es la voluntad soberana del Estado que decide adherirse a un tratado. Ahora, una vez que te adheriste, no hay tu tía. Ahí sí, chau pichu, te pueden exigir las obligaciones que emergen de ese tratado y si un país no las cumple, incurre en responsabilidad internacional, por lo cual puede estar sujeto a diferentes tipos de sanciones. Entonces vamos a ver primero qué tipo de tratados hay que obligan al país. Primero decir, a ver si tengo puntero, decir que la primera regulación que encontramos es del año 72, ¿sí? La cumbre de Estocolmo. ¿Cuántos años pasaron hasta hoy? 50 años. 50 años que empezamos a No, hablar de sí. ambiente. 50 años, para que vean que esto no nació ayer. Fue la primera cumbre, ¿sí? En el marco de la ONU. Luego hay varios más. Este informe Brundtland del 87. La cumbre de Río fue muy importante, del 92. Luego tenemos varias cumbres más. Otra de Río más 20 en el 2012. ¿Sí? Y vamos a ver alguna más después. Convenios internacionales ambientales. Hay varios. Fíjense, simplemente para que, miren, hay un tratado en Mar del Plata, unas cuantas convenciones. Protocolo de Kioto es súper importante, del año 2007, y el Acuerdo de París 2015. Acá está cuando se ratificó, pero es 2015. ¿Sí? En estos dos instrumentos está el corazón de la política regulatoria internacional. Después seguimos, algunos ya van a ver sobre temas muy puntuales, ambientales muy puntuales, ¿sí? Ahí tienen todo el listado, biodiversidad, etc. Hay un acuerdo muy reciente, o mejor dicho, que entró en vigor para Argentina hace muy poquito, ¿sí? De hecho fue a fines del año pasado, que se llama Acuerdo de Escazú, ¿sí? Por la ciudad donde se firmó. Este acuerdo tiene que ver con el acceso a la información y la participación pública, ¿sí? En temas ambientales. Y es para toda la región, para Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica. Este acuerdo de Escazú implica que cuando vos querés hacer cualquier actividad que pueda afectar el ambiente y a las comunidades lindantes, bueno, tenés que hacer un montón de acciones, llevar adelante acciones para dar acceso a esa información certera, oportuna, para que las comunidades estén informadas y puedan expresar su voluntad. Por ejemplo, la audiencia pública offshore que se hizo el otro día por la exploración offshore es un ejemplo, no el único. Bueno, esto lo habrán visto, ¿no? Sí, o sea, lo vi por encima. Sí, sí. Pero sí, son los objetivos, digamos, de las cumbres a que se reúnen, bueno, ahora en Egipto. Efectivamente, de la ONU, ¿sí? Los ODS, Claro, la ONU. famosos ODS de la ONU,
son 17, cada uno tiene metas concretas. Nosotros estamos específicamente en el 7, ¿sí? Sobre energía, pero hay otros que también nos atañen indirectamente, ¿no? Acá vamos a ver cuáles son esos objetivos. El 7 es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué van a trabajar con energía? No de manera enérgica, sino con la materia energética. ¿Qué quiere decir energía asequible, segura, sostenible y moderna? ¿Qué dirían de cada uno de esos adjetivos? Son estos, miren. Claro, o sea, son, bueno, todo lo que están puestos ahí. O sea, como que abarca muchas cosas, o sea, no solamente en términos económicos, sino que en términos cultural y social, se podría decir. Cultural y social. Pero pensemos, ¿qué es energía asequible? ¿A qué te suena? Que puedan acceder la mayoría de las personas o todas las personas. Sí, asequible tiene que ver con el Yo diría que acceso. puedan acceder todas las personas. Bien, exactamente, acceso. Pero no es solo acceder, es decir, que yo aprieto la tecla en mi casa y se prende el foco de luz, o prendo la hornalla y sale gas, o la estufa. No solo eso, de que la energía esté disponible en mi casa o en el lugar donde yo trabajo, sino que sea asequible implica también que sea afrontable. ¿Y eso a qué le lleva? ¿A qué le suena? Afrontable. Sí. No se me ocurre. Afrontable. Afrontable. Manu, ¿qué es afrontable? Affordable en O sea, inglés. afrontable es que, o sea, que se puede afrontar, pero en qué términos? O sea, en qué términos sería? Sí. Supongo que económicos. Económica, efectivamente, que puedas pagar por esa energía. Porque puede ocurrir Claro, eh, que vos tengas el bien a disposición, pero sepas que es tan caro que tu presupuesto no puede hacer frente a ese costo. Entonces, ¿de qué te sirve saber que por la puerta de tu casa pasa un megavatio o pasa una molécula de gas? O eventualmente puede ser de agua, pero no lo puedes usar porque no lo puedes pagar, ¿no? Entonces, deja de ser accesible. Bien, segura. ¿A qué le suena segura? a que sea, bueno, que no contamine, ¿o no? No, eso no es segura. ¿Qué es seguro? Eso tiene que ver con sostenible, lo que Ah, con decís. sostenible. Claro. Seguro, Segura. eh, segura. No sé, se me ocurre que no sea ¿qué pasa peligroso, con o la sea, que luz en no. verano? Ah, aumenta. O sea, No, cuando hay mucho, limpia, dice. Energía limpia, dice Manu, esa tiene que ver con la sostenibilidad, no con la seguridad. La seguridad quiere decir que la energía que está disponible venga en calidad y regularidad y cantidad. claro, es como que hay corte de luz en verano, sí, sí. Exactamente, que no haya corte de luz, que no me bajen la tensión, que no me corten el gas, esas cosas es segura. Y que yo tenga previsión de que la energía va a estar disponible, ¿sí? Cuando la necesite. Seguridad, Claro. abastecimiento es lo primero. Che, ¿me llega la energía a mi casa o a mi país? ¿Hay energía segura para mi país? Yo sé que va a estar el gas de vaca muerta, que va a llegar el GNL si no me alcanza, que voy a tener petróleo, combustible, gas.
GNL, GNC, bueno, los combustibles gasoil para el campo. Eso es la seguridad. Después la sostenibilidad. Ahí sí, eso es lo más fácil hoy de ver, que es la energía limpia, la energía baja en emisiones contaminantes. ¿Sí? La energía verde, diríamos. Que a veces la ligamos directamente con lo eléctrico, ¿no? La energía eléctrica como más limpia, pero ahí ustedes que saben del paño, uy, se nos fue Manu, ustedes que saben del paño, saben que a veces hay una trampita ahí, porque ¿qué pasa con la energía eléctrica? En términos ambientales, Sí, ¿por qué no siempre la energía eléctrica es verde? porque proviene, se genera mediante el gas, ¿o no? Efectivamente, del gas o peor, del gasoil, o peor, del carbón. Con todo eso podemos hacer energía eléctrica. También es cierto, puede venir de la hidraulicidad, puede venir de las energías renovables, ahí sí voy a tener energía verde, o nuclear incluso, o para algunos el gas, que es más verde que todo lo demás. Pero ahí tengo que prestar atención. Bueno, y moderna, Claro, energía porque, o sea, moderna, ¿cómo? no, o sea, digo, porque, o sea, creo que se tiene que tener en cuenta eso porque creo que en términos de rendimiento y eficiencia no conviene más el gas, por ejemplo, Muchos que, dicen que por sí. ejemplo, no sé, que una energía hidráulica o no sé, otra energía. No, muchos dicen que consumir gas directamente es más eficiente porque no lo tenés que transformar en energía eléctrica en el medio, donde vos tenés ineficiencias, ¿no? Pérdidas, casi de un 50%. ¿Sí? Pero es una discusión técnica que ustedes sabrán más que yo. Lo último que les digo, energía moderna, puede ser muchas cosas energía moderna, pero acá lo que nos está faltando en este cuatriadjetivación es la eficiencia, ¿sí? Lo que se busca también con estos ODS que haya eficiencia. Y como decía ayer Silvino Berti, la eficiencia es tanto del lado de la producción como del consumo. ¿Sí? No derrochar cuando usamos la energía, pero también cuando la producimos, tratar de que todos los procesos productivos de producción y generación tengan las menores pérdidas posibles. Bien, eso es básicamente lo que dicen los ODS en cuanto a energía. Después van a ver que hay muchos más que se pueden relacionar indirectamente. Bien. Bien. Esto lo vamos a pasar un poquito. Bueno. Protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, Japón, ¿sí? Es del 92-94. Es una convención sobre cambio climático. ¿Sí? La primera convención sobre cambio climático específicamente, que procuraba esto, ya reducir las emisiones. Estamos hablando del año 92. ¿Sí? ¿Cuántos años pasaron? ¿40? No, 30. 30 añitos, ¿sí? Y ya estábamos hablando de esto, ¿sí? Y de bajar las emisiones. Luego viene el Acuerdo de París, que es de 2015, que este fue un salto de calidad, porque acá es donde se dice, che, todos los actores globales tienen que aportar a la transición, a disminuir las emisiones. Bajo un lema, el lema era actuar globalmente, concomitantemente, pero reconocer que hay responsabilidades diferenciadas. ¿Por qué? Por un lado, porque la huella de carbono es diferente. ¿Cuánto contaminaron los países del norte global, las potencias, en la transición que hicieron para ser desarrollados? ¿Sí? Lo que llamamos la revolución industrial. Ahí quemaban carbón, quemaban petróleo a troche y moche y no se preocupaban por tema ambiental.
Bueno, entonces esos son los que tienen mayor responsabilidad y además los que hoy están contaminando más, que son las grandes potencias. Pero lo que se dijo acá es, bueno, no le vamos a imponer, no vamos a buscar una meta global y todos van a aportar, sino al revés. Cada país soberanamente va a hacer un compromiso individual a un plazo concreto de tiempo, 2030, 2050, vuelve Manu, y ¿yo estoy grabando o no estoy grabando? ¿Eh? Sí, estoy grabando. Sí, profe, está grabando. 2050 y se hace una hoja de ruta con hitos cumplibles en el medio, operacionables. Ese fue el gran avance del Acuerdo de París de 2015. O sea, cada nación sacaba lo que se llama contribuciones nacionales determinadas, que son contribuciones a la reducción de emisiones. Son determinadas porque tienen compromisos numéricos, ¿no? Se sabe cuánto cada país tiene que reducir, un 20%, 15%, todo, hasta llegar en algún plazo, pongamos 2050, a la neutralidad de carbón. ¿Qué es la neutralidad? El net zero que hablaban ayer, ¿qué es? Que sea producción cero de carbono. Pero ¿por qué se dice neto? Emisiones Puede netas. ser, la verdad no tengo ni idea, pero lo que yo razono es que puede ser que la cantidad de emisiones que se emiten tiene que ser exactamente igual a las que se absorben. Efectivamente, no quiere decir que voy a dejar de emitir, sino que si hay un núcleo que yo no puedo evitar emitirlo, bueno, por otro lado, reducir las que ya emití. Eso hace a la captura, al almacenamiento, etcétera. Entonces ahí sí, mi cuenta me da cero netas, ¿no? Pero lo primero que tengo que hacer, obviamente, es reducir las que sí puedo hacer. ¿Y eso cómo se plantea? Bueno, como un gran objetivo global, llegar a una temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados, ¿sí? Con respecto a los niveles preindustriales. 2 y apuntando a 1,5 como el objetivo de máxima, procurar esfuerzos, ¿no? A los niveles preindustriales, ¿sí? Pensemos antes del 1800, 1750, 1800. Entonces, es como ir al pasado a los niveles de temperatura, ¿sí? Bajar a eso por debajo de esos niveles. Ese es el objetivo global. Bien, esto no me interesa, esto no me interesa. No, esperen que vamos a pasar al otro documento. Vengo acá, vengo acá. Vos, Manu, ¿cómo lo viste ayer? El seminario. La verdad me encantó, fue el único que fui porque no, o sea, por una cuestión de tiempo no pude anotarme para el seminario por los dos créditos, pero sí, la verdad que me encantó. Me pareció que contestaron bastante bien las preguntas. Bueno, bien, genial. ¿Ustedes lo tuvieron de profe a Bertero? ¿Dio clase? Yo no. No, yo no lo tuve. Bueno, vieron que la escoce, le tira cualquier tema y sale Se Sí, ve sí. que sí, sí. para donde sea. Él fue, creo que dio más charlas en general en el seminario. La primera charla, creo que, y dos más, me parece. Ajá, bien. Carrone sí les dio clase, ¿o no? Intro, sí. Sí, Bien. Y Luis Estinco también. no, No, a mí pero no, me Nacho dice sí. profesional. Ajá. Claro, porque Igual se sí, a los tuvimos dos. en geología de petróleo dos clases con él de permeabilidad y también sabe bastante. Hoy participé del. Está allá Luis en Mendoza en un congreso con Silvia Barredo y muchos profes.
un congreso de exploración que organiza IAPG. Y salimos con Bertero por Zoom. Esta semana nos vimos casi todos los días. Bueno, y a todos esos capos después vengo yo a romper todo. Pero bueno, es lo que hay, muchachos. Bien, ahora vamos a meternos ya en el ámbito interno en Argentina, ¿sí? A ver cómo pega esto de los tratados ambientales, cómo se adapta Argentina, cómo se acopla a esta mirada internacional. Entonces vamos a tener tratados, legislación nacional, legislación provincial y un concepto que tienen que aprenderse que son los presupuestos mínimos de protección ambiental. ¿Les suena eso a algo? ¿Lo escucharon alguna vez? Normas de presupuestos mínimos. No, yo no lo escucho. O sea, puedo razonar un poco qué es, pero no, la verdad es que no. Bueno, O sea, supongo que sería algo reglamentado como un presupuesto mínimo como para, no sé, destinado a en temas ambientales. sí, pero O sea, ojo, como que estar. ojo, los miro, Sí. no tiene que ver con presupuesto de guita, ¿sí? De una partida presupuestaria. No va por Ujú. ahí, sino va por estándar mínimo. Presupuesto mínimo es un estándar mínimo, como un piso, más abajo del cual no podés ir, debajo del cual no podés ir. ¿Sí? Eso es un estándar mínimo, un presupuesto mínimo. Pero ahora vamos a ver. Esto ustedes ya son expertos, ¿o no? La pirámide de Kelsen se la conocen de memoria. Vamos a repasarla. Tenemos la Constitución, artículo 31, que dice: esta Constitución, los tratados y las leyes son ley suprema de la nación. Ya lo estudiaron. Después el artículo 75, inciso 22 y 24, que dice que hay tratados con jerarquía constitucional. Pregunta de examen: ¿qué tipo de tratados son estos que están a la misma altura de la Constitución? ¿Sobre qué materia versan? Porque acá tengo otros tratados internacionales. Entonces, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Que unos son nacionales y otros internacional. Todos son internacionales a los que Argentina se adhiere, pero cambia la materia sobre la cual regulan. Los de acá arriba, que son más importantes, evidentemente, son los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Y los que están acá, un Ok. escaloncito más abajo, son los tratados internacionales que no son de derechos humanos, que se refieren a temas de comercio, de integración regional, de seguridad, intercambios, etcétera, ¿sí? Pero no específicamente en materia de derechos humanos. Después vienen las leyes que dicta el Congreso de la Nación. Todo esto es lo que la Constitución llama ley suprema de la Nación. Y después vienen decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones ministeriales, disposiciones, etcétera. Y por debajo viene todo lo que es materia provincial, toda la legislación de las provincias, ¿sí? Que tiene que adaptarse a esto. Bueno, hay normas ambientales antes de 1994. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos un quiebre en el 94? Porque fue la última reforma, Bien, ¿de qué? la Constitución Nacional. Bien, fíjense lo que nos interesa de energía. La Ley Federal de Energía Eléctrica, la 15336 de 1960, esto regula, por ejemplo, las concesiones hidroeléctricas y todo eso, y como sujeto a energía, agua y energía eléctrica, sociedad del Estado. Luego la 24065, que reforma la anterior, ¿sí? Es el marco regulatorio de la energía eléctrica del año 92. Está la ley, acá no figura, pero la ley 24076 que vimos la otra semana, ¿se acuerdan? Que es la de gas, en lugar de energía eléctrica, de gas natural, del mismo año 92. Son los dos marcos regulatorios que van así casi en espejo. Y después tenemos las de energías renovables. Eh,
Bueno, van a encontrar leyes provinciales también, que fueron dictando cada una de estas provincias. Un pacto federal. ¿A qué le suena pacto federal? Un acuerdo entre todo el país, o sea, a nivel, Entre todas las provincias. Sí, claro, de todas las provincias, de todo el país, ¿y se le suma la nación o no? es que en realidad todos conforman la nación, ¿o no? Sí, pero a veces sucede que las provincias hacen acuerdos entre sí, entre ellas, y otras veces es las provincias más la nación. ¿Sí? Eso es lo más común. Y a eso se le suele llamar un pacto federal o un acuerdo federal. ¿Sí? Cuando están las 25 jurisdicciones, se dice, que son las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la nación, como una jurisdicción aparte. ¿Se entiende? Sí, Cava y Nación. Cada nación y 23 provincias. Ok. Bien, entonces acá hay un acuerdo del año 93, tema ambiental. Y llegamos acá, muchachos y muchachas, suenan tremendo. Este es el gran quiebre, que es el artículo 41 de la Constitución. Esto lo vimos la otra vez, a la pasada, cuando íbamos avanzando en los artículos, las disposiciones de la Constitución. Vamos a leerlo. Cada uno va a leer un párrafo. ¿Quién arranca? Si querés Arranco. comenzar vos, después yo. Bueno, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto al desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establecido. Bien. ¿Qué les dice este primer párrafo? A ver, ¿qué es lo que les llama la atención? O sea que es como que este Que artículo es como que garantiza que el suelo, digamos, el suelo o el medio ambiente, digamos, eh, para las generaciones futuras va a ser preservado, ¿o no? O algo así. Bien, me gustó el verbo, Ignacio, que es asegura, ¿sí? Es un artículo que garantiza un derecho, ¿sí? Asegura un derecho para todos los habitantes. Y el derecho es a gozar de un ambiente sano. Ese es el derecho. Sano, equilibrado, etcétera. Entonces vos decís, bueno, yo tengo que vivir en un mundo que sea respirable, básicamente. Bien, pero a Ujú. eso le agrega algo más, como vos decías. No es que yo solo viva hoy acá, sino mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, o sea, las generaciones futuras. Y eso es una obligación que recae sobre mí hoy. Yo tengo que hacer lo que sea necesario para preservar este ambiente para el día de mañana. Es lo que se llama una obligación intergeneracional, de una generación para con la siguiente. ¿Sí? Y el deber de preservarlo, o sea, es un deber, hay una obligación de preservar el ambiente. ¿Sí? Y después, finalmente dice, si alguien hace un daño ambiental, porque hay un derrame, una explosión, lo que fuere, entonces la obligación es la de recomponer. ¿A qué le suena recomponer? A remediarlo, ¿o no? Efectivamente, volver a la situación anterior. No es, contamino y te pago una multa y me olvidé. Sino, limpiar, reforestar, hacer lo que tenga que hacer para que todo vuelva a la situación previa a la del daño ambiental. ¿Entiendes? Hablando de derrame, profe, creo que hoy o ayer, no sé cuándo, pero esta semana fue que hubo un derrame de YPF en Bandurria Sur, Sí, en Neuquén. efectivamente. No vi mucho, no leí mucho en detalle,
Sí, yo Pero tampoco sí. se leí, pero vi la noticia, sí, sí. Que estaba viendo si había pasado el límite de concesión, va del pozo, digamos, o no, para ver si el daño era grave o no tan grave. Algo Bueno, así. y este año tuvimos dos accidentes importantes. Uno fue que explotó una refinería en Río En Negro hace Plaza poco, Winkle creo que fue. Plaza de Neuquén. Y otro que se pinchó el caño de Odelval. ¿Escucharon hablar de eso? Un oleoducto. Y Ah, que han Sí, puesto una ese fue pelota famoso. pincho sí, efectivamente. como solución. Sí. Bueno, esos fueron dos acontecimientos importantes, la verdad. Bueno, en lo de la refinería murieron dos operarios, creo. Eh, bueno, vamos al segundo párrafo, Ignacio. Ok. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. Bien, de este párrafo es importante la frase recursos naturales. Es la primera vez que va a aparecer en la Constitución y después se va a repetir en el artículo 124, que es el que dice el dominio originario de los recursos naturales va a corresponder a las provincias. ¿Sí? Acá de lo que se habla es de la utilización racional. ¿Qué dirían ustedes que es la utilización racional de los recursos naturales? Sería utilizarlos de manera, bueno, no sé cómo sería la palabra. Bueno, racional tendría que ser como que sea, digamos, lo justo y necesario, no de más y de menos, o algo así. Bien. Creo que sería eso. No Manu, sé cómo decirlo, pero más o menos creo que es eso. Manu, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Qué sería racional para vos? Utilización racional. Todo lo que no sea derroche, eh, ahora cómo lo puedo decir de otra forma. Eh, Utilización racional, o sea, yo creo que se podrían hacer estudios, ¿no? Y cálculos de lo que se necesita en promedio de un recurso para determinada actividad y en base a eso, o sea, para saber si algo va a ser explotado excesivamente o de forma racional, hay que tener una referencia. Si no, Sí. ¿cómo sabes? Eso digo yo. Bien. Cada cuánto se recuperan los recursos, la Eso iba a decir. situación Buenísimo. en cada parte del año. Eso iba a decir que una de las acepciones de utilización racional tiene que ver con, che, no te quemes todas las reservas que tenés en poco tiempo, sino que hacer los esfuerzos para ir reponiendo, ¿no? Que los recursos se conviertan en reservas y ir manteniendo los niveles que tenés de esa utilización. Si no, te vas a consumir todo en poco tiempo y después no te queda nada. ¿Sí? Esa es una de las formas de traducir esta utilización racional. Después, este párrafo le habla a las autoridades, es decir, le habla al Estado. ¿Sí? Lo otro era como un derecho a todos los habitantes, ahora ya cambia el sujeto, este es el Estado. ¿Y qué le dice al Estado? Le dice, mire, usted tiene que llevar adelante las acciones para esto, para proteger, para preservar el patrimonio, la diversidad biológica, ¿sí? Y la información y educación, que es lo que yo les decía del acuerdo de Escazú. La autoridad tiene que garantizar a la población el acceso a información certera, adecuada, oportuna, completa, ¿sí? Y la educación ambiental, ¿sí? Que ocurre en los ámbitos educativos, obviamente. Bien. Manu, tercer párrafo. Sí, profe. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Nuevamente le está hablando a las autoridades, pero acá ya no es las autoridades nacionales. Es las autoridades nacionales más las provinciales.
Y lo que está haciendo es distribuir las competencias, ¿sí? De manera tal que lo que va a hacer es algo así, miren, como dos bloques. Alguien va a hacer solo esto y otro va a hacer lo de arriba. Esto es la nación y estas son las provincias. Las provincias nunca van a poder bajar, miren. Siempre tienen que estar ahí, porque este es el piso mínimo. Esto es lo que se llama presupuestos mínimos de protección ambiental. ¿Y por qué esto es así? Porque lo que quiere el constituyente, cuando reformó la constitución, es, bueno, tiene que haber una base igual para todo el país, homogénea. Un estándar que sea infranqueable en cualquier lugar del territorio nacional. Ahora, después cada provincia en su territorio verá qué le interesa más, qué quiere proteger, pero siempre de ahí para arriba, nunca para abajo. O sea, mayores niveles de protección ambiental. Por ejemplo, pensamos un ejemplo, niveles de polución. Entonces, la Secretaría de Energía, el Gobierno Nacional dice, saca una ley, el Congreso, bueno, la polución del aire va a ser tantos ppm, por tonelada, o metro cúbico, lo que fuere. Y una región, una provincia dice, bueno, yo voy a exigir un poco más, es decir, que los procesos productivos, los caños de escape de los autos, ¿verdad? Va a tener que tener una tecnología mejor. Pero la provincia al lado dice, no, a mí no me interesa tanto el aire, a mí me interesa más el agua. Entonces regula con más exigencia el tema del uso del agua. Y así cada provincia, pero siempre por arriba de ese estándar mínimo. Ah, Bien, o sea que, digamos, en vez de ser un presupuesto económico, es, digamos, cada cosa que sea tipo que contamine, todas las provincias tienen que tener una base, sí o sí. Y nadie puede pasarse, o sea, nadie puede bajar de esa base, sino que todos tienen que tirar para arriba, entonces. efectivamente. Y esa base la fija el Congreso de la Nación, no la fijan las provincias. O la fijan las Ok. provincias a través de sus delegados representantes en el Congreso, ¿sí? Pero son leyes del Congreso. Bueno, y finalmente se prohíben los residuos peligrosos. Hay un concepto que es importante en materia ambiental, que es el de federalismo de concertación. Porque lo que vamos a ver es que un mecanismo muy eh, al que se procura utilizar y recurrir asiduamente es que la nación y las provincias se pongan de acuerdo, que se sienten en una mesa, que negocien, que dialoguen y que lleguen a pautas comunes. Ese federalismo de concertación muchas veces es como una bandera que utilizan las provincias frente a la nación, como diciendo, che, vos no fijes cosas de manera unilateral, sino sentémonos y veamos entre todos y acordemos. ¿Sí? Ese es como el objetivo de, de este concepto. Deme un segundito. Bueno, seguimos. Federalismo de concertación. Bueno, ¿qué más tengo? A ver acá. Tarara, tarara. Bueno, a ver. Manu, ¿estás por ahí? ¿Anda alguno por ahí? Sí, obvio. Vamos a leer qué es un presupuesto mínimo. Este es el artículo 6 de una ley, que ahora vamos a ver cuál es esta ley. Se llama Ley General del Ambiente. Y en el artículo 6 ¿cómo se llama? Define qué es un presupuesto mínimo. Vamos a leerlo, a ver. Dale, ahí lo leo.
Se entiende por presupuesto mínimo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional a toda norma que conceda una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. Bien, conceptos claves de esta definición. Primero, tutela. Tutela es lo mismo que protección ambiental uniforme o común. ¿Sí? Eso es lo del piso mínimo. Para todo el territorio nacional, no para la mitad de las provincias. ¿Sí? Esa es la clave. Y siempre fíjense que estamos hablando de una norma. No estamos hablando de dinero, sino de regulación. Esto es jurídico. ¿Sí? Y después, ¿qué dice? Garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, capacidad de carga. ¿A qué le suena la capacidad de carga de un sistema ambiental? ¿A qué? Capacidad de carga. Sí. La capacidad de contaminación que puede aceptar, almacenar, por así decirlo, Pero me dice, sin que es ocurra un mantener. daño. No, mantener. Ah, claro, claro. Es algo que yo tengo que preservar. Capacidad de Es carga de un como que, o sistema. sea, claro, es como que si vos, por ejemplo, consumiste, no sé, tantos X de algo, tenés que reponerlo como, o tiene que, como que tiene que volver a reponer ese tantos X, digamos, ¿o no? Sí, pero está hablando de los sistemas. Pensemos sistemas naturales. ¿Cómo mantenemos la carga de un sistema natural donde suele llover, donde suele haber un lago, donde suele haber un humedal, donde suele haber un océano, no sé lo que fuera? O sea, mantener los sistemas como tal, ¿sí? Con las funciones naturales que tienen. Eh, O es sea, me como imagino que de un río, por ejemplo, que no se seque. que no se seque el río o que no hagas una represa y con eso generas un estanque y con el estanque, Claro. por ejemplo, inundas un bosque, como pasó en Sí, Futaleufú. o con la pesca pasa mucho eso, que se puede pescar. Va, yo leía, iba a decirlo de la pesca, se puede pescar determinada cantidad de Ajá. peces. Ah, está En los bueno países eso, está ¿por muy qué? regulado, pero ponele yo me acuerdo que, no me acuerdo que había leído y había investigado en Noruega, y en Noruega comen carne de oso. Entonces tienen estudiado cuántos osos hay por año y tienen una cantidad estimada de cuánto se puede cazar, como para que Ajá. no entre en extinción ese recurso. Y lo mismo con la pesca, supongo que es en todos lados. La pesca, viste, en algunos casos es como lo tenés que devolver. Es pesca recreativa, pero devolvés. Claro, No, no podés llevártelo. Bien. Y ya aparece la palabra de desarrollo sustentable, ¿sí? Todo lo que va a ser sustentabilidad o sostenibilidad, que son sinónimos de alguna manera. ¿Qué tiene que ver con esto, con la ambiental, con todo el sistema? Hay quienes dicen lo sostenible no es solo ambiental, sino también social y económico, ¿sí? Lo hacen más complejo el concepto, pero está bueno que los empiecen a relacionar. Sigo. Bueno, ¿qué ocurrió después del 94? Que el Congreso empezó a dictar leyes de presupuestos mínimos, efectivamente, que son todas leyes temáticas sobre cuestiones específicas. A ver, lea uno cada uno de qué se tratan estas leyes. ley 25.612. Ley Los números no me veinticinco interesan, mil Ah, no. los Bueno, temas. ¿empezás vos o Ok. empiezo yo? Yo si querés. Dale. Eso sí, no sé qué es GI. Gestión integral. Bueno, G.
Gestión integral de residuos industriales y actividades de servicio. Manu, ¿Sigo? Ah, Gestión y eliminación. Gestión y eliminación de PCB. No sé cómo decirlo. PCBS diría, pero esa es mayúscula. bien, eso, ¿se acuerda una época que había toda una movida donde estaban los transformadores eléctricos que contaminaban? Y bueno, todo eso tenía un producto que contaminaba y bueno, se hizo toda una campaña para eliminarlos. No sabría explicarles con detalle, pero iba por ahí. Bueno, Ignacio, gestión sustentable y adecuada del ambiente. bien, esa ley, la 25675, ese número sí es importante, porque no es una ley sectorial específica, temática, sino es una ley integral. ¿Sí? Es como la ley de presupuestos mínimos, de la cual van a colgar después todas las demás, ¿sí? Porque es la ley general del ambiente, LGA, que es del año 2000, fines del año 2002. Es decir, se están cumpliendo ahora 20 años de la Ley General del Ambiente. Entonces, a esa sí le tenemos que prestar atención. Ahora, la gestión sustentable y adecuada del ambiente. Bien, Manu, ¿cuál sigue? Sí. Régimen de gestión ambiental de aguas. Para las aguas, Ignacio, Información pública ambiental. acceso a información pública. ¿Qué más? Gestión de residuos domiciliarios. Muy bien. Separación, gestión. ¿Qué más? Protección ambiental de bosques nativos. Bien. ¿Qué serán los bosques nativos? Los bosques naturales, supongo. Sí, No los artificiales. donde no Digamos hay lo que vos plantás. especies trasplantadas, efectivamente, foráneas, ¿sí? Que se preserva la composición originaria. Bien, ¿qué más? Control de actividades de quema. Quema, ¿qué es la quema? Incendiar un incendio de una pradera, de un bosque. Por ejemplo, ¿dónde estuvo sucediendo eso? El delta. En el Delta, en Entre Ríos, ¿vieron? Estaba la ciudad de Rosario toda llena de humo porque estaban quemando ahí los humedales en el delta. ¿Para qué lo hacen? Los que lo hacen intencional. Y también está pasando en mi provincia, donde vivo yo, en Orán. Ahora están quemando no sé qué cosa y se está quemando todo. ¿Allá en Salta también? Ah, Sí, sí, en Orán, Ajá, literalmente al lado de mi ciudad, ajá. se está quemando todo. Bien, es para tener más espacio para la agricultura o ganadería. efectivamente. Bueno, ¿cuál sigue? Preservación. Preservación de glaciares y ambiente periglacial. Bien, los glaciares, ley de glaciares, que después fue vetada parcialmente. ¿Qué más? Quedan tres. Protección ambiental, incendios forestales y rurales. Bien. En la anterior de quema entra también la quema de residuos, ¿sí? O eso está muy regulado. Yo no puedo hacer incineración de residuos sólidos, por ejemplo, urbanos, ¿sí? Porque todo eso, Claro, yo no puedo prender fuego una bolsa de basura, ponele. exactamente eso. Y también los basurales a cielo abierto, todo eso está altamente regulado. Bien, últimas Si dos. sabía, denunciaba a mi vecina antes de irme de fuego. Gestión de envases vacíos de fitosanitarios. Fitosanitarios, ¿a qué será? Fitopáez. No tengo idea, sinceramente, de fitosanitarios. Desconozco.
Manu, No, no sé qué es fito. vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. A ver, vamos a buscar una respuesta. Mientras, leemos el último, ¿qué dice? De adaptación y mitigación al cambio climático global. Bien, esa es la última, es la de cambio climático. Ahí ya nos estamos poniendo en los temas actuales y es adaptación y mitigación. Hoy le decía Manu, le decía Ignacio que les pasé en material, que son estos PowerPoint, y el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que acaba de aprobar nuestro país y que se presentó hoy en Egipto, donde se está desarrollando la COP27. Vamos allá a buscar Ah, sí, Profe, ayer dijeron algo de Egipto, fitosanitarios, pero no habían dicho detalle. eso en Egipto, en Sharm el Sheikh. Fitosanitario viene perteneciente relativo a la prevención y curación de las enfermedades de las plantas. ¿Sí? claro, es como para prevenir, digamos, las plagas y enfermedades. O sea, Las sopa ese el mal de un líquido, Chagas y todas esas supongo, cosas, ¿vieron? claro, que se le echa a la planta y el residuo, digamos, o sea, el envase vacío es, bueno, supongo que es plástico y debe ser justamente, hay que tener el control de eso. Bien, vamos a la Ley General del Ambiente, esta que les dije que era importante, 25675. Es una ley de orden público, es decir, que se aplica de manera obligatoria a todo el país, es operativa, no necesita reglamentación, ¿sí? Se aplica en todo el territorio nacional, ¿sí? Y da principios y criterios para interpretar las otras leyes de presupuesto mínimo. Por eso acá ven que hay como un triángulo, nuevamente como la pirámide de Kelsen, porque en la cúspide va a estar esta ley, que es como la que va a regular todas las demás. Se sancionó en noviembre del 2002, es decir, efectivamente hace 20 años, y la autoridad de aplicación es la Secretaría o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y es una norma que concede tutela ambiental uniforme o común, ¿sí?, a todo el territorio nacional e impone condiciones. Vamos a ver que va a hablar de diferentes principios para preservar el ambiente. Uy, espera que me fui. ¿Dónde me fui? Acá. Los principios son estos, son importantes los principios, porque el principio es algo que te sirve cuando no tenés una norma expresa que cumplir. Cuando vos no sabés para dónde rajar, tenés que buscar algún principio que te ayude. ¿Sí? Vamos a ver algunos. El más importante de todos estos siempre se dice que es el principio precautorio, que implica que no se puede alegar la ignorancia científica de un tema para contaminar. Ah, yo no sé si esto contamina, entonces sigo haciendo la misma actividad de antes. El principio precautorio te indica, no, al revés. Si no hay certeza, tenés que ser precavido, tenés que tomar los recaudos necesarios para no contaminar. El de equidad intergeneracional ya lo vimos, de una generación a otra. El de progresividad quiere decir que siempre tenés que tender a una mayor, como una escalerita ascendente, a una mayor protección y nunca a una menor. No podés, no, es lo contrario a la regresión, a la regresividad. Siempre cuidar más el ambiente. Responsabilidad tiene que ver con que quien las hace las paga. Si alguien contamina está obligado a recomponer y a pagar un costo por eso. Subsidiariedad, esta ley se aplica si no hay otra específica, ¿sí? Y, bueno, sustentabilidad, solidaridad, bueno, esos son más genéricos. ¿Qué instrumentos salen de la política ambiental, de esta ley? Ordenamiento territorial, ¿escucharon eso alguna vez? Ordenamiento territorial. No, yo no lo escuché.
es cuando una provincia, la nación o una provincia dice, bueno, Yo yo tampoco, profe. voy a destinar el territorio que yo manejo, el de mi provincia, a diferentes usos. Y voy a decir qué se puede hacer acá y qué no se puede hacer. Usos del suelo, usos del ambiente. Por ejemplo, acá se va a poder construir casas. Acá se van a poder construir edificios. Acá va a poder haber actividad comercial. Acá va a poder haber actividad industrial. ¿Vieron cuando dicen, bueno, está el polo industrial o el, ¿cómo se llama? Sale mercado. El El parque, parque industrial, el industrial. parque. Parque Sí, sí, industrial. sí. No solo que dan exenciones fiscales, así tributarias, sino que concentra todas las industrias en un lugar. Eso es ordenar el territorio. Les pongo un ejemplo. La provincia de Santa Cruz tiene una ley de ordenamiento territorial, de zonificación, que dice, miren, en la cordillera no puede haber actividad minera. En los cauces de los ríos tampoco puede haber actividad minera y así. Pero en otra zona, como en la meseta, ahí sí puede haber actividad minera. Entonces le vas poniendo usos a cada espacio territorial. Eso es el ordenamiento. Lo mismo con los glaciares, lo mismo con los bosques. La ley de bosques lo que dice, mire, va a haber zonas verdes, zonas marrones, zonas amarillas. ¿Qué quiere decir? Lugar donde vos podés deforestar, lugar donde va a estar prohibido deforestar y lugar donde va a estar muy regulado y hay que ver cada situación. Eso es una ley de ordenamiento. Después está la evaluación de impacto ambiental, el EIA. ¿Escucharon hablar de esto alguna vez? No, profe. Ah, ¿no hay una agencia, algo de eso? ¿O con los mismos letras? Sí, porque siempre hay una autoridad de aplicación que se dedica a esto. El estudio de impacto ambiental o la evaluación de impacto ambiental es una herramienta, un instrumento, un documento obligatorio, necesario, antes de hacer una actividad que pueda generar un daño al ambiente. Un ejemplo, yo quiero poner una fábrica, bueno, tengo que decir cómo voy a tratar los residuos que genera esa fábrica. Yo quiero hacer una explotación petrolera y tengo que decir, bueno, ¿qué hago con el agua que sale del pozo? ¿Cómo la trato? ¿Qué hago con los desechos? ¿Qué hago con los químicos? ¿Qué hago con lo que fuere? Entonces, hago un estudio de impacto ambiental y se lo doy a la autoridad y la autoridad me lo tiene que aprobar. Me hace observaciones, bueno. A ver cuánta plata vas a destinar a esto, qué profesionales vas a poner, qué medidas precautorias vas a tomar, etc. Entonces, esto es central, el EIA, famoso EIA, estudio de impacto ambiental. Bien, actividades antrópicas, ¿a qué les suena? ¿Les suena algo? A mí no me suena. ¿A qué? No, no, que no me suena Ah, antrópica la palabra eso. No, no, a mí tampoco. bueno, tiene que ver con acción humana. Siempre que vean antrópico tiene que ver con la acción del hombre. ¿Sí? Controlar las acciones del hombre que pueden degradar el ambiente. Sistemas de control. Educación ambiental, ya lo vimos. Diagnóstico ambiental. Bueno, y promoción de desarrollo sustentable. ¿Qué más tengo acá? Bueno, las normas están reglamentadas. Listo. Segundo. Y ahora vamos rápidamente al último panel del día. Esperen. Ahí estamos. Bueno. Transición energética. Esto que sí es lo que escucharon hablar durante el seminario. Nacho que lo hizo todo. Cuando hablamos de transición y de descarbonización, ¿a qué nos referimos? A ver. Perdón, profe, ¿puede repetir? Porque justo entró mi hermana y no escuché. No Cuando sé qué me dijo. hablamos de transición y de descarbonización, ¿cuál es el significado? ¿A qué nos estamos refiriendo?
dejar de usar el carbón o en realidad dejar de, claro, de usar el carbón o toda fuente de energía que produzca CO2. Sí, ojo con eso. Es carbón y otros fósiles, no solo el carbón. La descarbonización tiene que Ah, ver con el claro, carbono, o sea, todos los que generan también petróleo, también gas, o sea, gas, todos sí, sí. esos. ¿Y por qué hablamos de transición? Tendría, Porque no se puede pasar de un día para el otro, decir, bueno, dejo de usar esto y agarro lo otro, sino que supongo que debe ser un cambio gradual hacia las energías renovables o más limpias, por así decirlo. Bien, porque ¿qué es lo que no tenemos para hacerlo rápidamente? La tecnología, supongo, y el presupuesto a nivel Efe- mundial. Efectivamente, las dos cosas, la tecnología, el presupuesto y las energías disponibles. Hay que a Eso. veces generarlas, producirlas, transformarlas, etcétera. Requiere tecnología que no está madura o si está madura es cara. Entonces es complejo, ¿no? Y la transición implica un pasaje gradual de un estadio a otro estadio. Históricamente ya tuvimos transiciones energéticas, pero con una característica, siempre se agregaba un insumo energético de mayor densidad, ¿sí? Con mayor poder calorífico que te servía. Dejás el carbón para usar dejás la leña para usar el carbón, dejás el carbón para usar el petróleo para usar el gas, pero siempre seguís usando el anterior. ¿Por qué usás uno nuevo? Porque tiene más disponibilidad, porque es más barato, porque, etcétera. Pero ahora la transición es diferente. Esta última transición, porque lo que queremos dejar atrás ya no lo queremos usar más. O sea, queremos dejar de usar las tecnologías y los combustibles que usábamos hasta ahora. Entonces, eso le agrega a esta transición un desafío adicional. Queremos dejar de usar carbón, petróleo y gas y pasar a usar energías renovables que generen energía eléctrica. Bueno, ese es el gran desafío. ¿Sí? Profe, y no solamente sería, digamos, el término energético, sino que en términos también, por ejemplo, en materiales. Supongo que, por ejemplo, no sé, para hacer las ruedas de un auto, por ejemplo, necesitas petróleo o no. Sí, por eso, petróleo, la petroquímica, los plásticos, todo eso, los Claro, fertilizantes, todo eso está en todos lados, reemplazarlo no es fácil. Por eso vieron que en algunos de los encuentros se hablaba del hidrógeno, se hablaba del litio, se hablaba del cobre, se hablaba de otros minerales que se necesitan para lograr ese estadio de electrificación, ¿no? Que es al que se apunta con todo esto. No va a ser sencillo, claramente. Bien, entonces, los objetivos a 2030, 2050 son graduales, son metas, ¿sí? De sostenibilidad. El sector energético, dijimos, representa el 53% de las emisiones en Argentina. Eh, es alto en Argentina, es alto frente a otros países. Eh, Otros países tienen mucho de biomasa y Argentina tiene mucho de agro, por ejemplo, a diferencia de otros. Y las igual, industrias. profe, Sí, a nivel global, Argentina, ¿cuánto produce? ¿No producía el 0,6% de las emisiones globales? efectivamente, efectivamente, está alejado del centro de los países que más que han contaminado antes, que tienen una huella de carbono y que contaminan ahora. Lo que Así, siento cuando hablo con gente que defiende mucho que por ellos cerrarían las bombas que producen el petróleo de una, es que ellos quieren una transición energética al estilo que se puede hacer, no sé, en un país desarrollado con un capital inmenso como fuera Estados Unidos y China, y como que no ajá. entienden que acá no solo emitimos el 0,6%, sino que como que todavía falta el tema de desarrollo tecnológico, profesionales, que es un poco más, mucho más gradual que lo que puede ser en otros países, como no sé, China o Estados Unidos. Sí, es que son países que Ah, es lo que yo pienso. queman carbón a rolete, que ya emitieron muchísimo y que tienen los recursos económicos, financieros para invertir en esa transición que Argentina no tiene. Y además Argentina tiene una participación del gas que esos países no tienen.
Bueno, hay muchos bemoles, muchas particularidades. Gases de efecto invernadero, ¿esto lo vieron alguna vez? Lo Sí, escuché que no hablar. sé, poner el metano es mucho más gas de efecto invernadero que el CO2, por eso lo queman muchas veces para emitir CO2 y no ¿Pero en metano. qué consiste el efecto invernadero? Los rayos del sol ingresan a la Tierra, rebotan y en vez de escaparse, cuando se reflejan, vuelven a reflejarse y vuelven a impactar en la Tierra provocando el calentamiento. Un ejemplo es eso, el de un invernadero. Otro ejemplo es dejar un auto al sol. ¿Vieron? Dejar el auto al sol. Ustedes vienen a las 3 horas, se suben al auto. ¿Y qué pasa? Está caliente. Es imposible sentarse. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó ahí adentro? Desprendió calor los materiales del De- auto. Va el motor. ¿Desprendió? ¿Desprendió el auto parado, frenado? No, No, no. O sea, ingresó luz al claro. auto, rayos solares Y no pudo salir y. y aumentó. O sea, entran por el vidrio y Ajá. se reflejan y se refractan y se distribuyen adentro del auto y rebotan, a medida que rebotan, eh, van aumentando la temperatura de la superficie que tocan. Efectivamente. Muy bien. Bien. Esto ustedes ya lo conocen, la participación, la matriz, esto está, y plan nacional. Con esto cerramos. Hay un plan nacional de adaptación que fue eh, eh, actualizado, que es lo último que les mandé. Así que tienen la última información de esta semana, ¿sí? Que lo dicta el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Acá está, Gabinete Nacional de Cambio Climático, que coordina la jefatura de Gabinete de Ministros junto con los ministerios y con las provincias. Por eso se llama Gabinete Nacional. ¿Sí? Las provincias, Cava también, y tiene así cierta estructura a su interior. Algunas características, autoridades de ambiente, energía, minería, están casi todos los ministerios, tiene un coordinador técnico, etcétera. La autoridad de aplicación lo preside jefatura de gabinete, pero la autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bueno, objetivos, definiciones, bueno, pero les pasé lo último que tienen ahí para que, y se tiene que actualizar cada 5 años, ¿sí? Y de ahí sale lo que yo le llamo la hoja de ruta. ¿Cómo vamos a lograr la descarbonización? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a la energía, ¿no? Vamos a poner centrales nucleares, vamos a cerrar toda la producción hidrocarburífera, vamos a construir más represas o solo vamos a poner molinitos y paneles. Y, y, orient- Es un poco de todo, creo. y orientar al hidrógeno. Por eso, un poco de todo, cuánto de cada cosa, en qué momento va a entrar cada una. Todo eso es una hoja de ruta que está en este plan, o por lo menos empieza a estar delineado en este plan. Bueno, renovables, nada más. Bueno, más o menos. ¿Se entendió? ¿Sirvió? ¿Se aprendió algo? Sí, 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 sí. Sí, profe, se entendió y se. Sí, sí, o sea, con esto, digamos que tenés ahí las Bien. regulaciones para Pregunta de ver y examen. leer. Atención. Pregunta de examen. Artículo 41 de la Constitución. Presupuestos mínimos. Sí, Ley General del Ambiente. Tratados internacionales. Protocolo de Kioto, las COP, protocolo, acuerdo de Escazú. ¿Sí? Más o menos tenemos una noción de todo eso. Dijimos Ley General del Ambiente, principio precautorio y distribución de competencias entre la nación y las provincias. ¿Estamos? Esos son los temas que me ok. interesan
que puedan manejar. Con esos van a ser ingenieros conocedores de la materia que hoy se está definiendo en el mundo, ¿sí? Cuando digan, vos sos petrolero, ustedes digan, no, yo soy un ingeniero sostenible. ¿Sí? No solo hidrocarburífero, sino que hablo también de ambiente y sostenibilidad y le tiran todo esto por la cabeza. Excelente. Bien, semana que viene hacemos virtual a las 6 de la tarde, después lo escribimos, así actualizamos. Viene el doctor Tomás Lanardone, alguien que vivió muchos años en Neuquén y que conoce muchísimo la explotación hidrocarburífera en todo el país y en particular en Vaca Muerta. Así que ahí se van a poder sacar todas las dudas, no se pierdan la clase. ¿Sí? Y después tenemos el examen, Ok. ¿eh? ¡Examen! Profe, ¿cómo es el tema de cómo es el Perfecto, tema perfecto. del viernes 18? Viernes. Bien, Ah, bien. sí, sí. Viernes. Escúchenme. Torre de IPF, donde fueron el otro día, 7 a.m. 7 a.m. Tempranito con la fresca. ¿A esa hora salimos? De ahí salimos, nos vamos a ¿A esa subir hora salimos o hay que estar ahí? a las 7 hay que estar ahí, porque 7:30 salimos. Si no estás 7:30, te perdiste el viaje. Ok. Bien, así que a las 7 ahí. Subimos y nos vamos. Vamos a ir a Escobar. Vamos a tener una visita. Vamos a ver si podemos subir al buque regasificador. Y después nos subimos otra vez al micro. Nos vamos a Campana a la refinería de Action. Así que vamos a ver fierros. ¿Fueron alguna vez a una refinería? ¿A La Plata alguna? Yo no, pero fui a una planta de tratamiento de gas. Que no o sea, tiene algo que ver, pero no es la dimensión, digamos, de estuve. Pero refinería Yo, no. tam- ¿A qué? ¿En Bahía Blanca? ¿Dónde fuiste? No, yo fui en Neuquén. Ya no, ¿qué? yo tampoco vi la planta de tratamiento de gas que tiene en Fortín de Piedra, Ajá. que nos explicaron ahí un poco, ahí en instalación de superficie. Y el 23 también voy con Eduardo a la misma refinería, así que voy a aprovechar a aprender todo ahora el viernes 18. ¿La de Campana? ¿Volvés a Campana? Sí, creo que es la misma, exactamente la misma. Mirá vos. Sí, 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 Bueno, la de Action. bueno, ahí vas y te haces el que sabés todo. Te parás y empezás a decir, allá está Sí, 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 el sí, topping 4. totalmente. Bueno, y la idea es estar volviendo a tipo 18 de vuelta ahí a la torre. ¿Sí? Día completo. Perfecto. Listo, ¿Estamos? profe, genial. ¿Maxi va a venir? ¿Saben? Estamos. Se anotó Maxi en el